Hemos llegado a nuestro segundo destino en Croacia y esto es Korčula. La isla tiene 279 kilómetros cuadrados de superficie, pero nosotros solo conoceremos el pueblo que da su nombre, o como allí la llaman, Korčula Old Town. Pero antes de contarte qué es lo que no te puedes perder en Korčula, te explico cómo llegar hasta aquí. Son las 8 de la mañana y a las 8:10 sale nuestro ferry a Korčula. Y nos vamos con TP Line, nos ha costado 25 euros. El ferry lo cogimos desde Dubrovnik, pero también lo puedes coger desde la isla de Hvar o desde Split para llegar hasta aquí. El trayecto desde Dubrovnik a Korčula duró 2 horas. Te aconsejo que compres los billetes por adelantado online y así te aseguras de tener plaza en el ferry con el horario que te interese. Nos hemos alojado en el centro de Korčula, esta es la calle donde tenemos nuestro apartamento. Esta callecita está llena de restaurantes y justo aquí es donde está el puerto donde deja el TP Line. Korčula estuvo poblada desde el Neolítico, sin embargo la mayor parte de monumentos que vas a ver proceden de la Edad Media. Este es el equivalente al paseo marítimo de Korčula, que está lleno de bares y restaurantes que no son nada baratos. Korčula es una ciudad medieval que se construyó sobre un montículo. El diseño de la ciudad se hizo con forma de espina de pez, de tal forma que había una calle principal y de la que parten en ramificación otras callejuelas más estrechas. Se hizo para que las casas estuvieran protegidas del viento y del sol. La ciudad está fortificada y estuvo prohibido construir fuera de las murallas hasta 1700. Hay un dato muy curioso sobre Korčula y es que se considera la primera ciudad en la que se prohibió el esclavismo. Fue nada menos que en 1214, convirtiéndose en el primer lugar del mundo en el que se derogó esta práctica. Junto a un puente de piedra del siglo XIV está la iglesia de Svete Peter. El techo de la iglesia tiene varios grabados con pinturas realizadas en el siglo XVII. Una de las entradas principales de Korčula es la Puerta de la Tierra. Sobre esta puerta verás 2 símbolos que marcan la historia de Korčula. Un bajorrelieve con un león alado de San Marcos, símbolo del reinado de la República de Venecia, y una placa de piedra que conmemora el milenio de la coronación del primer rey croata llamado Tomislav. Esta era la logia. Las logias en las ciudades croatas eran estructuras arquitectónicas que servían como espacios de reunión, observación y actividades públicas, especialmente en ciudades costeras. Podrás verlas en Dubrovnik y también aquí en Korčula, justo al lado del ayuntamiento. Esa es la Catedral de San Marcos de Korčula. Vamos a entrar en esta capellita que hay justo antes de llegar a la catedral. ¿Qué se llama? Columna. Con cada kilo. Y la columna con cada kilo se encuentra junto al principal monumento de Korčula, la Catedral de San Marcos, que fue construida en los siglos XIV al XVI con estilo gótico y renacentista.
Justo en la puerta de entrada, en su fachada, podrás ver que está protegida por 2 leones y por 2 esculturas, la de Adán y la de Eva. El interior de la catedral es renacentista, pero también podrás ver puertas góticas, como por ejemplo la de la entrada a la sacristía. Esta es la parte de detrás de la catedral. Que dicen que fue donde nació Marco Polo. Aquí viene un mapa con los viajes que hizo el viajero a lo largo de todo el mundo. Y su casa dicen que es esta. Vamos. Esta es la casa de Marco Polo, pero parece que está cerrada. Me parece que no vamos a poder entrar en la casa de Marco Polo, que es el museo, porque es 1 de mayo y está todo cerrado. Sí. El día del trabajo es para todo el mundo, incluidos los trabajadores del museo. La segunda vez que intentamos entrar al museo de Marco Polo, que se supone que abre de lunes a viernes de 9 a 3, y de nuevo nos encontramos con la puerta cerrada. Este es nuestro desayuno. Nos hemos pedido unas tostas de aguacate con salmón para desayunar. Como es tan tarde ya, pues con una cervecita. El amor de izquierda. Esto se llama cula mosca brata. ¿Sabéis cómo se llaman estas plantas? Acantos. Una piedra, ¿no? Esa es la torre del gobernador. Córčula es un pueblín muy pequeño y nada, en 2 horas lo tienes más que visto. Hombre, nosotros no hemos podido ver el museo de Marco Polo, pero aún viendo el museo yo creo que en un par de horas ves todo lo que hay de interés en Córčula. Esta es la mini playa de Córčula. Es de piedrecita. El agua está helada. Nosotros no tenemos bañador, así que poco más podemos hacer. Estamos buscando a ver si encontramos un barco para poder hacer una excursión a alguna de las islas que están en los alrededores. Pero me da que hoy está todo totalmente cerrado. Vamos a subir a uno de los miradores. Estos son los carteles y es que siguen las escaleras. Bueno, al final mereció la pena subir porque las vistas son bien chulas. Regresamos al pueblo para continuar paseando por las estrechas callejuelas de Córčula. Y como siempre se están pidiendo un helado. Is it cash only? ¿Está rico? ¿De qué lo has pedido? El pueblo está lleno de rincones con encanto y sus fachadas tienen detalles arquitectónicos curiosos, como por ejemplo soportes que se utilizaban como aire acondicionado. Durante la Edad Media se colgaban unos travesaños de madera y se colgaban unas sábanas y se mojaban. Entonces cuando soplaba el aire entraba el frescor dentro de las casas.
Te encontrarás con pequeñas iglesias y numerosos palacios de diferentes estilos arquitectónicos, barrocos, góticos, renacentistas. Merece la pena pasear por Córčula. Si eres fan de los museos religiosos, junto a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal, un edificio del siglo XIV que ahora alberga el Museo de la Abadía. Dentro podrás ver numerosas obras religiosas y también está el Museo de los Iconos, que ofrece una colección de iconos bizantinos y muchos objetos litúrgicos. Al día siguiente continuaríamos nuestro viaje, iríamos a la isla de Hvar, no te lo pierdas.